Buenas chicos, bienvenidos a una nueva video reseña y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Deductio, un juego de cartas sacado por SD Games de 2-4 jugadores y de una duración, aquí pone 20 minutos, la verdad es que no os puedo decir si es una duración acorde a eso porque nunca le he hecho cuenta al reloj, sí sé que la sensación es que las partidas son súper rápidas. Y hablando de 2-4 jugadores, no se puede jugar en solitario, creo que no tiene mucho sentido este tipo de juego porque al final es un juego de deducción, pero sí se puede llegar a jugar a más personas. Yo lo he jugado a 5, no lo he probado a 6. Yo creo que con mucho más de 6 jugadores no lo lanzaría porque no sé, creo que pierde un poco el sentido el juego. O sea, va a funcionar, pero no va a ser igual. Entonces yo más de 5 jugadores o 6 no haría esa modificación casera, ¿vale? Oficialmente 4 jugadores, pero ya os digo que sí que lo he jugado a 5 y funciona. Vamos a mesa, curioseamos componentes, que de este juego hay bastantes cosillas que decir, dentro de que es un juego corto, o sea, escaso en tamaño, pero hay cosas que decir sobre los componentes y creo que es obligado. Así que vamos a mesa y a curiosear. Bueno, pues aquí tenemos el juego. La caja en principio es una caja chiquitita que cabe en cualquier lado. Bueno, en principio y en final, esto siempre cabe en cualquier lado. La historia está en que parece cartón bueno, parece una buena caja, parece resistente, pero no lo es. Por lo menos en mi edición. Uy, a ver si enfoca. Ahí lo tenéis. Pedazo de raja que le ha salido. Este juego prácticamente... Vamos a ver, enfoca. Este juego prácticamente lo he jugado casi siempre en casa. O sea, en casa en la calle. Y la mayor parte de las veces que lo he jugado en la calle he cogido lo que es las cartas y me las he llevado. El manual debo decir que también me lo he llevado porque tiene aquí atrás una pequeña guía tonta. La verdad es que basta con hacerle una foto y ya está. Pero esta parte que a veces se nos puede olvidar, si espaciamos un poquito las partidas, pues por eso me lo llevaba. Entonces me llevaba las cartas y me llevaba el manual. Pero la caja en la mayor parte de las ocasiones no me la he llevado. Me sorprende un montón que se haya reventado en esas condiciones. Porque en las ocasiones en las que me he llevado la caja, también me he llevado otros juegos con caja. Y los otros juegos no tienen este problema. Los he cotilleado a partir de que me di cuenta de que esta estaba reventada. Y, o sea, siguen bien las cajas, no han sufrido daños, pero esta está rajada. Entonces no sé si es que es en general el producto de mala calidad, lo que es la caja por lo menos, o que a mí me ha tocado la mala suerte, o que ese día pues fue la mala suerte de este juego y ya está. Pero igualmente tengo que comentaros lo que os puede pasar, ¿vale? Abrimos la caja y nos encontramos, pues, que yo recuerdo tenía varios manuales, ¿vale? Pero bueno, lo que nos importa es el manual en español, que es rollo panfleto. Esto habrá gente a la que le gusta, gente a la que no. Yo la verdad es que no soy muy fan de esto. Me imagino que para abaratar costes, pues al ser rollo panfleto te evitas las grapas y eso abarata los precios. La verdad es que no lo sé, pero me lo puedo imaginar. Es un trozo de metal. Y en principio, bueno, en principio y también en final, el manual es bastante claro. Tiene ejemplitos, tiene sus dibujitos. Es claro. E incluso tiene esos ejemplos de situaciones, con lo cual puedes ver la regla y qué ocurriría en una situación inventada, ¿no? Así que está bien, es de estos juegos que está bien explicado. Yo por lo menos no he tenido problemas. Y después en cuanto a las cartas, tenemos dos grupos de cartas, las cartas negras y las cartas estas azuladas. Las dos son del mismo tipo de fabricación, me refiero. A ver si pillamos el reflejo. Pues ahora no lo quiero pillar. Ahí, lo veis, ¿no? Ahí. Acabado en lino, ese acabado como tela es acabado en lino, eso siempre a mí me gusta, pero tiene un problema y es que son súper finas. A mí eso me da un poco de miedito, sobre todo porque es un juego de deducción, como el propio nombre dice, en el que vamos a tener que intentar averiguar números sin conocer qué números son. O sea, sabemos que van del 1 al 20, 0 creo recordar que no estaba, del 1 al 20, y exactamente del 1 al 20 porque son 20 fundas. Y ya está, o sea, lo único que sabemos, ¿no? Pero, o sea, sabemos toda esa información, pero no sabemos qué carta tiene la persona. Entonces, la historia está en que si se nos marcase el juego en algún punto, pues puede haber una... o sea, la sensación de la partida se va a destrozar. El juego se rompe. Entonces, si os miráis el manual o si lo habéis jugado,
Las cartas azules da igual que se nos marquen porque, bueno, sí, no es que den igual, nos va a dar penita y tal, pero que si se marcan no pasa nada, no se estropea la experiencia porque esto es información 100% visible todo el rato. El problema son estas cartas que son las que nos dicen qué número tengo yo. Y por tanto, si alguien sabe que esta carta es el 18, pues cada vez que vea esta carta en manos de un jugador va a decir, tú, el 18, y ya tiene un punto. Con lo cual, eso es una cosa que yo os aconsejo. Las azules no lo aconsejo tanto. Esto, por ejemplo, yo en mi caso no lo tengo ni enfundado, pero las negras sí os aconsejo que lo enfundéis. ¿Por qué? Porque son finas y ya independientemente de que sean finas, aunque fuesen de roca, si se os marcan estas cartas, se os estropea la experiencia del juego. Las azules da igual, las negras importantísimas. Pero le añadimos la historia esta que os he dicho de que sí, es acabado el lino, que suelen ser cartas más resistentes, pero también son cartas más finas. Entonces tiene una parte buena y una parte mala la carta, peligro. Entonces yo ante ese peligro prefiero dejarme, son 20 fundas básicamente las que tenemos que usar para las cartas negras, y con eso estaría solucionado el tema este de posibles historias raras con el juego. La preparación de este juego es muy rápida, con lo cual es una cosa muy agradable de preparar. Simplemente mezclamos las cartas negras de interrogantes por un lado, y por otro lado mezclamos las azules. Eso sí, las azules vamos a tener que introducirle este tipo de cartas, que son unas cartas en concreto, dependiendo del número de jugadores. Esto es lo que os digo, que tenemos que adaptar a... Si vamos a jugar a más de 4, que es el número oficial del juego, pues obviamente aquí no te dice cómo se juega a más de 4 jugadores, pero yo es una de las cosas que modifico dentro de este juego para jugarlo a más de 4 jugadores, y os digo que funciona. Lo que os digo, mezclamos las cartas de interrogante negra, mezclamos las cartas estas azuladas, y una vez las hemos mezclado, pues desvelamos 3 cartas de las azuladas, y de las negras a cada jugador le vamos a dar 1, que ese es el número que tendremos que averiguar como contrincantes, y es el número que nosotros tenemos que intentar evitar de alguna manera que nos averigüen. Y bueno, desvelamos también 3 cartas aquí arribita, que son números que obviamente no vamos a tener los jugadores porque están ahí, son simplemente pistas. ¿Que queréis hacer el juego más difícil? Esto no nos lo dice oficialmente el juego, pero que lo queréis hacer más difícil, no ponéis ninguna ahí. ¿Que queréis hacerlo normal y jugar unas partidas normales? Pues ponéis las 3. ¿Que queréis hacerlo un poquito más complicado? En vez de 3, 2, 1 o ninguno. Y ya está, ¿vale? Y si se os hace muy complicado, que no lo creo, pues en lugar de poner 3 cartas, pues podéis poner 4. Esto, de nuevo, es invent por mi parte, pero bueno. A mí no me ha hecho falta y en mi grupo no ha sido necesario, pero bueno, esa es la preparación, no tiene más. Y en cuanto a la forma de jugarlo, estamos ante un juego de estos sencillotes hasta decir basta. Básicamente en nuestro turno lo único que podemos hacer son 2 cosas. Elegir entre una de esas 2 cosas. Intentar averiguar la carta de uno de los jugadores, solamente de uno, o dar una pista sobre nuestra propia carta. Imaginemos que elegimos la opción de averiguar la carta de un jugador y decimos, mira, tu carta es un 8. Pues esa persona, si es un 8, nos tiene que dar la carta y eso cuenta como punto. Al final del juego, pues, o sea, el juego termina cuando hayamos alcanzado una cantidad de puntos, que no me acuerdo cuál es la oficial, porque yo normalmente lo que hago es decir, mira, jugamos a 4 puntos, por ejemplo, o a 5, o a lo que se nos ocurra en la partida que estemos jugando, en el grupo. Pero oficialmente me suena que era como 3 cartas o algo así, ¿vale? De cualquier manera, otra cosa que podemos modificar. Es un juego muy modificable. Me gusta que se pueda modificar sin que haya mucho quebradero de cabeza. Pues eso, intentamos averiguar. Que lo acertamos, nos da la carta y ya estamos más cerca de de ganar la partida, ¿no? Pero que fallamos, en lugar de dar una pista sobre nuestra carta, tendremos que dar 2. Y además, las acciones extras que nos pueda dar haber dado esa pista, eso ahora os lo explico, no se realizarían, con lo cual tendríamos una penalización doble, por así decirlo. Si estamos, en cambio, eligiendo una pista sobre nuestro número para dársela al resto de jugadores, esto es tan sencillo como que tenemos en mesa 3 cartas visibles del mazo de las azules, que nos va a decir pues unas condiciones, que nuestro número es un número en concreto, o mejor dicho, que no es un número en concreto, o que es mayor o menor que tal, o bueno, hay diferentes opciones, que tiene una cifra, que tiene 2 cifras, ese tipo de historias, ¿vale? Entonces tenemos que coger de esas 3 cartas que hay en mesa la
o sea, tenemos que mirar cuáles coinciden con nuestro número para dar una pista. Mejor dicho, cuáles dan realmente una pista de nuestro número, porque no podremos coger una carta que no dé pista de nuestro número. Y, o sea, por ejemplo, si la carta dice que nuestro número no es el 18 y resulta que nosotros tenemos el 18, pues no podemos coger esa carta, tendríamos que coger cualquier otra. Pues de las que podamos coger, elegiremos una de ellas y la pondremos en nuestra zona, así en vertical. Y bueno, hay cartas que en la parte de abajo tienen acciones y esas son las acciones extras que os digo que podemos hacer. Son cosas variaditas, ¿vale? A ver, no mucha variedad, pero hay más de una cosa que podemos hacer. Y la otra posibilidad es que a la hora de ir a elegir una pista, resulte que ninguna de las pistas que hay coincide o son válidas para usar con nuestro número. Entonces tendríamos que coger esas 3 cartas, ponerlas en nuestra zona, pero en horizontal. No se usarían las acciones inferiores porque no hemos dado pistas de eso, aunque en realidad sí estamos dando pistas, porque si decimos que, por ejemplo, imaginemos, me lo voy a inventar, que la carta de pista es que nuestro número no es un 18 ni un 8. Pues ya le estamos diciendo a alguien que nuestro número, o sea, si esa carta no nos ha servido de pista, quiere decir que nuestro número sí que es un 18 o un 8. ¿Me entendéis, no? Hay cartas que son muy peligrosas, por eso se juegan varias rondas y a varios puntos y demás. Y ya está, o sea, no tiene más historia el juego, es básicamente eso, ir jugando de esta manera hasta conseguir las cartas de puntos acumulados. ¿Qué ocurre cuando alguien nos da su carta porque hayamos, o le tengamos que dar nuestra carta de número porque lo hayan averiguado? Pues sencillamente robamos otra del mazo de cartas negras, de interrogante, y ya está, empezamos a jugar con ese nuevo número sin quitar nada de lo que hay en mesa, y ya está. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Depende. Como siempre digo, depende. A ver, es un juego rapidito, esto va a funcionar en cualquier grupo. A mí me parece súper interesante. Yo es de estos juegos que si no tuviese ahora mismo en mi casa me lo volvería a pillar de alguna manera, de la forma que fuese, pero esto caería porque es un juego que funciona muy bien. Es divertido, divertido sin ser difícil. Te quiebras la cabeza, te comes el coco. Sobre todo, a ver, si te toca un grupo o lo juegas con un grupo que es más de pensar, pues a lo mejor te va a costar un poquito, o sea, vas a tener que darle más al coco para intentar llegar a la solución del número del resto de jugadores antes de que ellos lleguen a la tuya, ¿no? O de que ellos vayan averiguando los números del resto de jugadores. Y ahí está la cosa, en que cuando vayamos a elegir una pista de la mesa para dar una pista de nuestro número, valga la redundancia, pues intentar coger la que menos pistas vaya a dar, o la que menos pistas pensemos que va a dar. Que seamos poco obvios. Hay veces, es verdad, que ese es un problema en este juego, y es que como solo hay 3 pistas o 3 cartas a elegir en mesa, pues puede resultar que justo esas 3 cartas son lo peor que hay para nuestro número, pero es que las mismas condiciones van a pasar para el resto de jugadores. Y bueno, eso no lo he dicho, pero cuando cogemos una de esas cartas de la mesa, pues se repone. Siempre tiene que haber 3 en mesa. Y bueno, poco más. O sea, es de estos juegos ágiles. A lo mejor la primera partida que le deis, la primera ronda va a ser un poquito más lenta porque la gente se queda un poco... ¿ese símbolo qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace? Pero bueno, como es un juego de información 100% visible, menos lo que es nuestro número oculto, pues no hay problema en coger y decir, mira, cuando tenemos las 3 cartas de pista, pues decir, mira, esta significa tal, esta significa tal, esta significa tal. Ya os digo, al principio a lo mejor se lentece un poquito, no es una cosa loca lo que se pueda lentecer, pero se pilla muy rápido lo que es la mecánica, la simbología y demás. No es perfecta, porque es la típica simbología que si lo dejáis, yo qué sé, 2-3 semanas a lo mejor sin jugar, y no lo habéis jugado mucho, o sea, por ejemplo en mi caso, si lo dejo ahora 3 semanas o 4 sin jugar, os puedo asegurar que muy probablemente dentro de 3 o 4 semanas, cuando vuelva a echarlo a mesa, tendría que volver a mirar el tema de la simbología, porque hay cositas que hay cositas que son obvias, por ejemplo los símbolos de igual, menor igual, pero los asteriscos, o sea, las almohadillas y creo que había otro símbolo, sí, uno de un palito y otro de 2 palitos, que tú dices, ¿eso qué era? Porque yo ahora que lo acabo de jugar me acuerdo, pero dentro de un mes os digo que no me acuerdo. O sea, es que no me acuerdo. Entonces me parece que la simbología podría ser mejor, pero lo he dicho, una ronda y
a menos de una ronda en realidad lo tenéis controlado. De tal manera como la simbología lo que afecta es a cosas que es completamente visible, o sea, no es que vayamos a tener la carta nosotros en mano y tengamos que la historia de preguntarle al resto de jugadores, oye, ¿y si por casualidad tengo una almohadilla, eso qué significaba? Y preguntas algo para despistar al mismo tiempo. No es ese juego, porque como todo está en mesa, no problem. Ya os digo, lo único que es problemático es que se os marque alguna de las cartas negras. Es lo único que a mí me da miedo, pero por eso precisamente lo he enfundado. Además lo he enfundado con cartas, o sea, con funditas premium para que se pueda mezclar bien. Y bueno, que me da la sensación de que con premium se queda un poquito más protegido que con lo otro, porque al final son fundas más gruesas y demás. A lo mejor me equivoco. Tampoco pasaría nada porque se me llegasen a estropear, porque es lo típico que, como existen fundas con la trasera opaca, mientras el número esté por ahí, pues cojo las fundas con trasera opaca, le meto la carta y vamos, las 20 cartas a cada una de las fundas y ya está. Podría volver a jugar si por lo que sea estas fundas en algún momento petasen. Y poco más que decir. La única pena es la calidad de la caja, que me deja un poco plof. Pues no sé ahora mismo lo que costaba. Os dejaré abajo en la pestañita de información un posible sitio de compra. No sé si lo habéis jugado, si no lo habéis jugado, si os llama la atención, si no os llama la atención. Pero si os gusta eso, juegos ágiles, que os podéis llevar a cualquier lado, menos la caja, y que os hagan pensar, pues esto mola bastante. También os digo la otra parte, la parte opuesta. Imaginaos que vosotros sois de darle al coco, pero lo sacáis en un grupo que la gente, yo qué sé, usa concreta. Por ejemplo, la palabra concreta. Pues a esa gente no le saquéis este juego porque seguramente le vayáis a ganar todas las partidas y entonces esto ya no tiene chicha. Por lo demás, creo que es este tipo de juegos que, bueno, puedes jugar con un grupo mucho y ahora te lo llevas a otro que no lo haya jugado y va a seguir funcionando bien porque no es... Yo creo que no se llega a pillar una estrategia ganadora en las partidas, porque como al final depende de las 3 cartas que te vayan a salir de pistas, que le des mucho y juegues con un grupo que le ha dado menos, o que incluso no le ha dado, bueno, puede hacer algo de diferencia, pero tampoco mucho, pienso. Por lo menos en mi caso ha sido lo que ha pasado. Y poco más, espero que os haya gustado la reseña. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis. Lo dicho, ¿lo habéis jugado? ¿No lo habéis jugado? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Y bueno, en algún momento os traeré partida de esto, no sé cuándo, porque eso de que... A ver, a dos jugadores creo que funciona bastante bien. Lo he jugado una vez, me suena, y ya está. Pero funcionó bastante bien. Lo que pasa es que son partidas... O sea, hay una gran diferencia de estar jugando a 2 jugadores, de estar jugando a 3, 4 jugadores o 5 como yo he llegado a jugar. Y la diferencia está en que a 2 jugadores, pues yo tengo mi número, tú tienes el tuyo, y ahora básicamente pues todas las pistas que tú estás dando son sobre tu número y todas las pistas que yo estoy dando son sobre mi número. Los dos estamos centrados en lo que tenemos que estar. Pero con más jugadores, uno está dando una pista, otro está dando otra pista, otro está dando otra pista, y yo estoy intentando al mismo tiempo dar pistas que no den pistas excesivamente claras sobre mi número. Entonces como que tienes que estar a varias cosas. No es un juego muy complejo, pero tienes que estar a varias cosas intentando ver las pistas de cada uno, porque al final pueden llegar a tener un acumulado de pistas bastante considerable y te puede petar la cabeza en algún momento. Pero esa es la gran diferencia entre jugarlo a 2 jugadores y a más jugadores. Menos caos a 2 jugadores suele pasar en muchos juegos, pues en este también estás más centrado. Más caos a más jugadores porque te cuesta un poquito más a lo mejor en algunos casos llevar pues la historia de las pistas sin mezclar jugadores. Y ya si estás hablando con la gente o te están intentando distraer, pues eso. Lo dicho, que espero que os haya gustado la reseña, que os sea útil y nos vemos el próximo día. Buen camino. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.